Hola, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Bandera. Sábado 28 de octubre de este 2023, año largo, entretenido, interesante. Y tenemos un gran invitado, Julio Izammit. Julio no solo es un gran amigo, a quien conocí cuando estaba en cuarto medio en el movimiento estudiantil de los Pingüinos, sino que además es abogado de la Universidad Católica. Él fue ministro de Bienes Nacionales, ha escrito libros, ya vamos a decir por cuál lo invitamos, pero escribió un libro sobre educación, por el cual estuvo en Historia, Libros y Banderas el año pasado, el 2022. Ha sido profesor universitario, actualmente trabaja en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián y ha iniciado sus estudios de magíster en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Julio Izammit, hoy lo tenemos por el libro Tomás Moro, Ética, Política y Justicia Social. Fue un libro que él dirigió, editó, pero además escribió uno de los artículos. Lo acompañan Hernán Corral y Joaquín García Huidobro, ambos profesores de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Julio, primero que nada? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación y feliz de estar nuevamente en Historia, Libre y Bandera y poder conversar, bueno, de lo que está pasando, pero especialmente este libro que creemos que en su momento y hoy es un aporte a la discusión pública y traer de vuelta hasta nuestros días a Tomás Moro y todo lo que significa su vida y su legado. Lo primero que te quería preguntar es por qué te interesó la figura de Tomás Moro. Yo soy de la idea de que uno se puede aproximar a la historia de diversas formas. Una es a través de los personajes. ¿Por qué te gustó? Porque se nota tu admiración por Tomás Moro en el artículo. Sí, bueno, a mí me pasa que yo soy un fanático de Tomás Moro. Yo soy de esas personas que se aproxima a la historia del medio que usted plantea, que es a través de los personajes. Y siempre este es mi personaje favorito, la historia americana, la historia británica, y por supuesto en Chile uno puede encontrar varios personajes que hace que te acerquen mejor a esos momentos. Tomás Moro es ese personaje que me mostró no solo la historia de Inglaterra en un momento muy determinado, del gobierno de Enrique VIII, sino también que se convirtió en un doble referente, porque por un lado para mostrar la historia de Inglaterra, pero también para mostrar un camino, ¿cierto? Un camino de servicio público. Y cuando uno es chico y es joven, y quizás toda la vida, uno siempre está buscando referentes, como modelos, ejemplos. Y desde el punto de vista de la política, que siempre está tan desprestigiada y que da la impresión de que no hay modelos creíbles, Tomás Moro se alzaba como ese modelo creíble, como una persona que era todo lo que uno quería ser. Era como buen papá, buen alumno, buen amigo, buena persona y por supuesto un buen político. Entonces tú dices, chuta, aquí está el modelo perfectito de lo que a uno en la vida le gustaría ser. Y lo segundo es que pese a que Tomás Moro está muy distante en el tiempo, está muy cercano en las luchas, en los desafíos que se tiene. Uno de repente mira, chuta, en este tema uno qué podría hacer, y casi que podría preguntarse qué hubiese hecho Tomás Moro en este lugar, porque le tocó una vida muy similar a la que nos podría tocar a cualquiera de nosotros. Julio, el libro está estructurado, yo decía al comienzo, a través de 4 capítulos, escritos 2 por Joaquín García Huidobro, 1 por Hernán Corral. ¿Cómo hicieron la distribución? Porque tú fuiste el que convocó a los profesores, el de la idea, podríamos decir. ¿Cuál es la idea de cómo querían presentar a Tomás Moro? ¿Hacia dónde, a qué público va dirigido el libro? Bueno, yo creo que el hecho de que académicos del nivel de Joaquín García Huidobro y de Hernán Corral, que ellos hayan aceptado participar de un libro con un jovenzuelo, como yo en su momento cuando lo escribí. Esto fue hace 7 años. Esto fue hace 7 años. Yo creo que muestra también de que no soy el único fanático de Tomás Moro, que hay muchos fanáticos y que al punto que uno llega a definirse o como moriano. Entonces yo hablaba con Joaquín García Huidobro, con Hernán Corral, y decía, no, es que Julio también es moriano. O sea, también una persona que sigue a Moro, que lee a Moro y que trata de actualizarse de lo último que se ha publicado sobre Tomás Moro. Entonces, primero agradecer a personas del nivel de Joaquín y Hernán Corral que aceptaron participar de este proyecto colectivo, pero que tenía una gran finalidad, que era traer a los tiempos actuales la figura de Tomás Moro. Y nos dividimos desde la perspectiva de cada uno. A mí me tocó una semblanza más del personaje, podríamos decir, un primer barniz de Tomás Moro, de eso que en palabras de Erasmo de Rotterdam uno se dedica como a describirlo, pero todo queda chico al lado de conocer de verdad a Tomás Moro. Te gustará aún menos si tuviera la suerte de conocer a Moro, le dice Erasmo de Rotterdam a uno de sus amigos en una carta.
Y por otro lado, Hernán Corral, como siempre, muy abogado, aporta la perspectiva más jurídica, Tomás Moro también de la perspectiva del abogado. Joaquín obviamente asume una perspectiva más filosófica y más cómo debiera ser la vida de una persona en la sociedad para esa vida buena y cómo Tomás Moro lo aplicó específicamente en sus circunstancias. Y hay una cosa que me llamó la atención y es la razón por la que decidimos hacer el programa ahora. Aquí aparece, ahora en esta fecha, carta apostólica en forma de motu propio para la proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de gobernantes y de los políticos. Juan Pablo II, sumo pontífice para perpetua memoria. 31 de octubre del año 2000, en 3 días más. ¿Por qué proclamaron a Tomás Moro patrono de los políticos y gobernantes? ¿Qué tenía Juan Pablo II en la cabeza cuando tomó esta decisión? Porque ustedes lo incluyeron en el apéndice del libro. Así es. La verdad es que Tomás Moro uno lo podría estudiar desde distintas dimensiones, ¿cierto? Como escritor, como abogado, como político. Fue Lord Canciller de Inglaterra, que equivale a una figura del primer ministro de Inglaterra. O sea, hay muchas fórmulas para aproximarse a Tomás Moro, pero del punto de vista del motu propio de Juan Pablo II, uno puede ver a Tomás Moro como Tomás Moro el hombre, Tomás Moro el santo y Tomás Moro el patrono de los políticos y gobernantes. Y déjame ir a lo último. Primero, como los patronos políticos y gobernantes, Juan Pablo II lo que quiso era regalarnos a todos aquellos que nos interesa la vida pública, que nos dedicamos a la política, que hemos hecho de la política un camino de servicio a los demás, un ejemplo creíble. Un ejemplo, en palabras de Juan Pablo II, ejemplo imperecedero de coherencia moral. Y cuando lo hizo el año 2000, yo estoy seguro de que esto no estuvo exento de polémica, porque mucha gente le llama la atención cómo a los políticos que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de unos votos más o cualquier cosa con tal de permanecer en el poder, le ponen como ejemplo a aquel que estuvo dispuesto a renunciar al poder, que estuvo dispuesto a morir por sus convicciones, que estuvo dispuesto a enfrentar la ruina económica por sus principios, por su fidelidad a la iglesia. Bueno, precisamente por eso, dice Juan Pablo II, le responde, dice, por ser un ejemplo imperecedero de coherencia moral. Y muchas veces tú puedes tener buenas ideas, puedes tener buena formación, puedes tener títulos, puedes tener máster, pero si no tienes esa preparación humana desde adentro, moral, que es la que tenía Tomás Moro, bueno, es muy difícil dedicarse a la política o salir airoso de ella. Ahora lo que dice Juan Pablo II es que esa coherencia moral se puede vivir en el mundo de hoy. Así es. O sea, no es para admirar Claro. 4 siglos atrás o 5 siglos atrás, sino que es para vivir en las sociedades democráticas de hoy. Así es. Donde hay peligro, ciertamente. Donde hay peligro, ciertamente. No era solamente, oye, mira, admiremos este modelo que, oye, qué bueno, fue muy perfectito. A veces cuando... Yo sé que este libro está escrito por personas que quieren mucho a Tomás Moro. Y pasa mucho que de repente uno está leyendo un libro y dice, chuta, se nota que el autor está enamorado de este personaje. Y nosotros no estamos exentos de ese vicio. Pero a mí me pasaba mucho cuando estaba investigando, cuando estaba leyendo las cartas de Tomás Moro, me costaba mucho no presentarlo de esa manera, porque yo huyo de cualquier imagen que diga este tipo tuvo una vida perfecta. No, si las vidas humanas tienen caídas, tentaciones, luchas, éxitos, triunfos, pero se mezclan, ¿cierto? Bueno, en Tomás Moro como que costaba encontrar cosas que tú dices, ¿dónde se cayó Tomás Moro? ¿Dónde se equivocó? Por favor, dígame que en algún momento este tipo se enojó, o alguien le tiene que haber gritado, porque todas las fuentes era como, no, Tomás Moro era muy manso, era muy reposado, mira, se preocupaba de la educación de sus hijos hombres y de su hija mujer, o sea, la verdad que se preocupaba de todo. En cambio, da la impresión de que podría ser un modelo medio plástico, como medio falso, las vidas no son así. Bueno, costaba mucho, incluso por eso yo te decía la frase Erasmo de Rotterdam. Todo lo que yo te puedo contar de Moro es poco si tuviera la suerte de conocerlo. Y eso, en vez de desanimarme, como que me siguió atrayendo para acercarme más a la figura. ¿Qué otra fuente? Estamos viendo con Julio Isamit, Tomás Moro, Ética Política y Justicia Social. Para quienes no han leído el libro, los animo a hacerlo, porque es un libro muy entretenido, sencillo, pero además muy informativo. Y el artículo de Julio se llama Un político para ayer y hoy, que es una biografía en realidad de Tomás Moro. Te quería preguntar, Julio, ¿qué fuentes buscaste tú para conocer mejor a Moro y para poder transmitirlo de una manera adecuada? Sí, a Moro hay distintas formas de aproximarse. Más allá de la investigación propia de un artículo, de un libro, pensando popularmente,
hay buenas películas, voy a partir de la forma más... Hay buenas películas para acercarse a Tomás Moro. O sea, por ejemplo, hay una película del 67, Un hombre para todas las horas, A Man for All Seasons, que ganó hasta el premio Oscar. Quizá hoy día Una vida de Tomás Moro, no sé si ganaría el premio Oscar, pero a la mejor película, pero esto lo ganó casi todo. Y es una película extraordinaria. Y la fuerza y la riqueza de A Man for All Seasons es precisamente sus diálogos, sus hechos, no tanto quizás la imagen o los efectos, no, son la fuerza de los diálogos. Ahí radica la fortaleza de esta película sobre Tomás Moro. Para los que les gusta más la serie, por supuesto, estuvo esta famosa serie de los Tudors o de Tudors, donde aparecía Tomás Moro y veíamos su enfrentamiento con Enrique VIII. Y el punto de vista de fuente llama de investigación, yo recomiendo mucho todo lo que tiene que ver con las cartas de Tomás Moro, o sea, ir directamente a la visión de Tomás Moro. Aquí había un libro que trajo el mismo Alejandro, Un hombre para toda la obra, la correspondencia de Tomás Moro. Muy notable. Bueno, pero cuando usted empieza a buscar el índice, Alejandro, encuentra cartas no solo a su hija, a Erasmo, al arzobispo, a Juan Fischer, que también... Hay una a la Universidad de Oxford. A la Universidad de Oxford. Entonces, la verdad que está... uno puede ir a Tomás Moro directo a cómo lo escribió. Después están las obras de Tomás Moro, especialmente Utopía, ese En ningún lugar que ha dado tanta discusión sobre si es de verdad o no el pensamiento político moriano. Ahí está lo que Moro quería, está lo que Moro no quería, o simplemente era ya la ironía que también caracterizaba mucho al personaje. Sí, por supuesto, hay ahí una denuncia, una crítica social. En la Utopía de Tomás Moro no era casualidad que los esclavos llevaran joyas, llevaban los símbolos de la esclavitud, el oro. Quizás como un llamado de atención a la sociedad en que vivía en ese momento, quizás se podía considerar media materialista. Imagínense cómo sería la hoy día. ¿Y alguna biografía especial que te haya llamado la atención, que tú digas, ojo, que el que quiere profundizar más después de leer Tomás Moro, Ética, Política y Justicia Social, ¿qué podría ser? Sí, hay varias biografías, Vázquez de Prada, por supuesto, siempre un clásico, hay una de Peter Ackroyd también muy buena. Y aparte de biografías, Alejandro, y hay muchas cartas publicadas, y también hay semblanzas más chiquititas que son, por ejemplo, sobre el juicio de Tomás Moro. No solamente de la perspectiva de la biografía, sino también del juicio mismo. Que si uno tuviera que hacer de repente una clase de Historia del Derecho o en la Facultad de Derecho, podría dedicar una clase a los grandes juicios de la historia. Ciertamente yo creo que el de Tomás Moro calificaría. Perfecto. Vamos ahora al libro propiamente tal, al contenido. Si tú tuvieras que dividir, segmentar la vida de Tomás Moro, ¿cuáles serían algunas etapas así para que lo ubiquemos y en qué momento histórico se ubica Tomás Moro? Sí, para que nos hagamos una idea, Tomás Moro es un hombre del Renacimiento, está en la segunda mitad del siglo XV en el fondo, y es como contemporáneo de grandes personajes, de Carlos V. Voy a decir personajes que a los contemporáneo del descubrimiento de América. Claro, que nos resultan más cercanos. Es contemporáneo del descubrimiento de América. Su relación con la reina de Inglaterra era Catalina de Aragón. Bueno, Catalina de Aragón, para ponerlo en perspectiva, era la nieta de los Reyes Católicos. O sea, perdón, era la hija de los Reyes Católicos. Era hija de Isabel, hija de Fernando. Y era tía del emperador después. Después era tía de Carlos V. O sea, si uno lo pone un poquito en perspectiva... digo para lo que uno aprende en Chile, porque en Chile uno aprende los Reyes Católicos y no se está aprendiendo los Reyes de Inglaterra. Bueno, la hija menor de la reina Isabel y Fernando es Catalina de Aragón, que termina siendo reina de Inglaterra casada con Enrique VIII. Era en esa perspectiva, del punto de vista de vínculo, de contemporáneo. Era un hombre del Renacimiento, o sea, podríamos decir que era hijo de su época, un hombre que muchos temas le resultaban interesantes. Y de nuevo yo aquí traigo a colación las cartas de Erasmo de Rotterdam, que era la figura el gran humanista y que llamaba a Tomás Moro su amigo, y dice: cuando uno mira el mundo con los ojos de Moro, los hace con las ventanas más amplias de su época. A mí eso siempre me ha encantado la frase, porque cuando tú estás mirando el mundo con los ojos de Moro, lo haces con la mejor formación posible, con la mayor amplitud posible, y eso significa que Tomás Moro era muy hijo de su época, del Renacimiento, de la humanidad. Entonces, si uno tuviera que dividir la vida de Moro, hay una primera etapa, podríamos decir, de infancia, de primera formación, primeros años. Especialmente sus estudios del Colegio San Antonio, que era el colegio gratuito y el mejor de la ciudad, en Londres. Después ya viene una... Pues decías que era una especie de instituto nacional donde estudiaste tú. Sí, lo hace que todos los institutanos, que somos muy soberbios, cualquier cosa que escuchamos así como el mejor colegio, al tiro decimos: ¡ah! Era como el Instituto Nacional de Londres. Pero bueno, espero que no haya pasado lo mismo con el instituto después. Pero bueno, tuve la primera parte como inicial de formación. Luego, Alejandro, Tomás Moro es un cristiano, es un católico, y a cierta edad se retira
a los cartujos, a la Cartuja de Londres para resolver su llamado a la plenitud de la vida cristiana. O sea, Tomás Moro, antes de jurar de abogado y todo, él dice, mira, yo me siento llamado a la plenitud de la vida cristiana, que es la santidad. ¿Y dónde la encuentro? Y obviamente el lugar donde dijo, por definición, tengo que buscarlo en un monasterio. O sea, en este siglo lo que están llamados a la santidad son los sacerdotes, son los monjes, son las monjas. Y en ese sentido Tomás Moro se recluye en la Cartuja de Londres, no hace voto en ningún caso, pero hace una vida de, entre comillas, de monje, pero sin serlo. Y se da cuenta que no es lo suyo. Y entre comillas vuelve al mundo. Se casa, ejerce de abogado y empieza a acompañar al rey en una corte itinerante. Si uno piensa en los primeros años de Tomás Moro como formación, yo te diría el Colegio San Antonio, donde aprende inglés, donde aprende latín y griego principalmente. Luego el Palacio Arzobispal, donde quizás no aprende tanta cosa de formación ya más de derecho, qué sé yo, pero sí de relacionamiento con los grandes del reino, lo que después le va a terminar siendo tremendamente útil, porque Tomás Moro no es de una familia rica, es de una familia entre comillas de clase media, de un papá abogado, familia burguesa, pero no noble, y por tanto los tratos con los grandes del reino lo conoce ahí en el Palacio Arzobispal. Después en Oxford, donde profundiza su formación, sin embargo, se retira porque el papá se asusta, el papá dice, chuta, está teniendo estudios universitarios, humanistas, pero se va a morir de hambre. Y yo quiero que mi hijo sea abogado, porque el abogado es una profesión noble. Quizá una lucha y tentación que ha tenido mucha gente a lo largo de la historia, ¿cierto? Y se retira y se va a estudiar a la escuela New Inn, que era una escuela de la Cancillería del Reino, para poder ser abogado. Y luego ya empieza la vida en la corte junto a Enrique VIII. Julio, vamos a hacer un pequeño alto ahora, pero te quiero dejar introducir una pregunta. Tú dejaste bien de pasar que él volvió al mundo, se casó y fue abogado. Eso quiero que me lo expliques bien, porque muchos pueden escuchar de repente Santo Tomás Moro y deben imaginarse un obispo, un cura. Quiero que nos expliques quién era Tomás Moro en su vida diaria y Buenísimo. por qué sería santo. De todas maneras. Volvemos en unos segundos más. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos de vuelta en Historia, Libros y Banderas. Estamos con Julio Samit conversando sobre su libro Tomás Moro, Ética, Política y Justicia Social, que escribió con Joaquín García Huidobro y Hernán Corral, ambos profesores de la Universidad de los Andes. Julio, te quería preguntar por la vida común y corriente de Tomás Moro para los cristianos. Fue el Concilio Vaticano II el que dijo que los católicos estaban llamados a la santidad en medio del mundo. Pero aquí tenemos una persona que en el siglo XV, primeros 30 años del siglo XVI, vivió exactamente lo mismo que hace el Vaticano II. ¿Cómo era esta vida de Moro? Bueno, yo creo que a Tomás Moro el Concilio Vaticano II le llegó tarde, en el fondo. O sea, quizá el gran ejemplo de Tomás Moro un poquito precursor después del Concilio Vaticano II, en el sentido de entender que el llamado a la santidad para los cristianos es universal. Es decir, para todos los hombres y mujeres que han sido creados a imagen y semejanza de Dios, naturalmente su finalidad es la santidad, volver a estar en el cielo. Ahí está esta famosa frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Yo creo que algo de eso había en el alma de Tomás Moro. Y Tomás Moro dijo, bueno, en el mundo en que me toca vivir a mí, en este Londres del siglo XV, del siglo XVI, y si yo soy cristiano, ¿qué tengo que ser? Tengo que ser santo. Y por tanto, si tengo que ser santo, tengo que entrar al monasterio. O sea, ese es un buen ejemplo de la mentalidad de la época, que asociaba la santidad con sacerdote, monje, monja, presbítero, pero nunca con un laico. Y por tanto, Tomás Moro quedó con la sensación de que no iba a llegar a esa plenitud cristiana, pero quería vivir de la mejor manera posible. ¿Y qué significó salir del monasterio y vivir del mundo? Significó casarse.
entrar a la vida matrimonial. Hoy día todos entendemos que las personas se pueden hacer santas también en el matrimonio y que esa llamada a la santidad es universal. En la época, por desgracia, eso no tenía tan claro. Ahora, sin perjuicio de todo esto, nada de esto fue obstáculo para que Tomás Moro terminara siendo santo y fuera proclamado así, pero tuvo hijos, quería mucho a su hija. Las cartas son maravillosas. O sea, las cartas son extraordinarias. A su hija, especialmente a su hija Margaret, tiene un cariño, una devoción. Su preocupación por la educación, o sea, le dicen, mira, si usted al juego le ponen algo de estudio, es como a la carne que le pone un poquito de salsa, o sea, la verdad es que es un upgrade, o sea, siempre pedía que a hombres y mujeres se les diera la misma educación, o sea, yo creo que Tomás Moro, si tú me preguntas a mí, lo primero que fue un buen cristiano, un buen padre, un buen abogado, un buen político. Y además déjame hacerte un comentario extra en el mundo clerical que se vivía. Digo clerical en el sentido de que la santidad estaba reservada para los clérigos, pero también altos cargos del reino estaban reservados para los clérigos. En Inglaterra, el Lord Canciller, que es el equivalente al primer ministro de la época, podríamos decirlo en términos fáciles, siempre había sido un cardenal, o sea, siempre había sido un sacerdote. Era el cardenal Wolsey antes de Tomás Moro, cuando él sacado el cargo y luego termina muriendo, le piden a Tomás Moro. O sea, ¿Cómo se produce el ascenso de Tomás Moro hacia los más altos puestos en el reino? El ascenso de Tomás Moro es una pendiente, o sea, no es de un momento a otro, ya está caminando por la calle y lo nombra el Lord Canciller. Parte siendo abogado, destaca en los tribunales, podríamos decir menor, fue electo también para un parlamento, pero terminó acompañando a la corte. En esa época, Alejandro, la corte era itinerante, es decir, la corte era donde estaba el rey, no es que la corte estuviera en Londres, o estuviera en Oxford, o estuviera en York, era donde estuviera el rey. Y por tanto, la corte acompañaba al rey allí donde él fuera. Miembro de esa corte era Tomás Moro como abogado, y el rey lo empezó a escuchar. Y le cayó en gracia, o sea, era simpático, encontró en él una persona buena, que no era interesada. Yo me pongo a pensar, o me pongo en el lugar del rey, para alguien que tiene poder no hay nada mejor que lo rodee gente que esté desinteresada del poder. Si lo peor es que a la gente que tiene poder siempre lo rodean mucha alma, algunas grandes, pero otras pequeñas, que están preocupados de las cosas chicas, ¿cierto? Bueno, Tomás Moro, yo me imagino una conversa con él siempre preocupado de las cosas grandes. Y por tanto, quizá eso le llamó la atención positivamente al rey. Dijo, mira, Tomás Moro no me está pidiendo cargos, no me está pidiendo rentas, como presumo que muchos de la corte era lo único que buscaban. Entonces, lo marcó positivamente, al punto que le pidió que lo empezara a acompañar a todos estos viajes. Tanto así que en una carta Tomás Moro cuenta, dice, voy a tener que empezar a quedarme callado delante del rey porque si no voy a ver nunca a mi familia, o sea, no estoy nunca en mi casa, pues estoy acompañando al rey todo el rato. Bueno, acompañó mucho al rey, lo acompañó en labores diplomáticas y también lo apoyó espiritualmente. O sea, no hay que olvidar que Enrique VIII, que al mundo hispanoamericano, Enrique VIII ha llegado con una imagen mucho más tiránica que la imagen que permanece en la historia de Inglaterra, ¿cierto? Es más, si uno, cuando te hablaban de Enrique VIII en el colegio o en la universidad, tenía más que ver con las mujeres, sus señoras que decapitó o que terminó matando para poder casarse con otra. En cambio, en Inglaterra no tiene esa imagen tan terrible, perniciosa, tan dictatorial. Enrique VIII era un joven bastante virtuoso, muy cristiano, muy piadoso, y que en medio de la lucha entre católico y protestante, él se vio en la necesidad moral de reafirmar a la Iglesia Católica, los sacramentos y la figura del papado. Y le pide ayuda a Tomás Moro, es un libro que se traduce, un texto, o esa ayuda se traduce un texto que se llama La defensa de los 7 sacramentos, por cuyo trabajo el Papa le otorga al rey el título de defensor de la fe, que es bien paradójico porque ese mismo rey va a romper con el papado. El propio rey Enrique VIII. El propio Enrique VIII va a romper con el papado, sin embargo el título lo mantienen. Y si alguien vio la coronación de Carlos III, a Carlos III uno de sus títulos también es defensor de la fe. Ahora, presumo que defensor de la fe es la iglesia anglicana porque ya la católica hoy día sí. Se consumó la división. Y eso es lo otro. ¿Qué pasa en materia religiosa? Porque vimos que estábamos en la época del Renacimiento, en la época del humanismo. Dijiste tú, en una monarquía que se relacionaba a España con Inglaterra, pero también en la época de la ruptura de la cristiandad. Así es. Europa, la cristiandad, la civilización era una sola. Era sinónimo, podríamos decir, ¿cierto? Había una idea de civilización, hay una unidad de unidad y cristiandad, y eso sí, el país más poderoso del momento era España, ¿cierto? La potencia era España, no solo por el gran legado de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, sino también ya por la consumación de eso con el Imperio Romano Germánico, especialmente en Carlos V, y ni que decir después ya con Felipe II, pero son varios años más adelante. El centro gravitacional era España.
Francia estaba en permanentes luchas con España a propósito del Franco Condado, de Navarra, y también con Inglaterra. Y por tanto Inglaterra en su momento vio la necesidad de aliarse con España, y qué mejor que casar al príncipe heredero, Arturo, con una de las hijas de los reyes españoles, Catalina. Se casa Catalina de Aragón con el príncipe de Gales, Arturo. Se casan muy jóvenes, teóricamente, y Catalina siempre juró que había sido así, no habían consumado el matrimonio, y en ese momento Arturo muere. Y por tanto la monarquía inglesa se vio en la necesidad de volver a ratificar este vínculo con España, y Enrique VIII, que es el hermano menor de Arturo, asume como príncipe de Gales y se casa con Catalina, para lo cual fue necesaria una bula, porque mal que mal era la viuda de su hermano. Se casan. Catalina fue una gran reina, muchas veces incluso ella era la que asumía la regencia cuando Enrique estaba fuera de Inglaterra. Así fue cuando fue a Francia, y no solamente era una regencia nominal. Hubo un momento en que Enrique VIII estuvo en Francia y se rebelaron los escoceses, y la que armó el ejército para defender Inglaterra fue precisamente Catalina. Bueno, fue una buena regente, sin embargo, lo que era muy exitoso desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista estratégico, fue tremendamente débil desde el punto de vista matrimonial, familiar, porque la única hija viva sobreviviente era María, una hija mujer, y que por tanto Enrique VIII siempre vio disminuida su posición institucional por no tener un hijo heredero hombre. Ojo, en Inglaterra no había ley sálica como en Francia, o sea, las mujeres podían heredar. En Francia la corona estaba vedada para las mujeres, o sea, si uno ve la historia de Felipe IV el Hermoso, heredan todos los hijos, menos Isabel, que es su hija menor, y ahí se genera después la guerra de los 100 años. Sin embargo, en Inglaterra no había ley sálica. ¿Pero por qué a Enrique VIII le importaba tanto quién lo heredaba? Porque aquí hay que hacer un poquito de historia. La dinastía Tudor era novedosa. La dinastía Tudor, Enrique VIII pasa a ser recién el segundo rey de la dinastía Tudor, y por tanto, después de muchas luchas intestinas entre los Lancaster, entre los York, qué sé yo, se articula en una gran casa que es la gran casa Tudor. Sin embargo, era recién el segundo rey, y él tenía el miedo de que con una mujer se iban a reavivar las diferencias entre los varones, los nobles, y por tanto la dinastía Tudor se iba a terminar extinguiendo. Y por ese temor absurdo, Enrique VIII se obsesionó con el tema de la sucesión y forzó lo que en su momento fue un juicio de nulidad con Catalina para poder casarse con Ana Bolena y tener un heredero. Vamos a ir a ese problema, pero antes volvemos a Moro. ¿Qué significaba que él fuera canciller en Inglaterra? ¿Qué relevancia tenía? Sí. Después del rey, el que hacía cabeza en términos políticos era el Lord Canciller de Inglaterra. Era, podríamos decir, si hoy día uno entiende en derecho constitucional, el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Bueno, el rey era el jefe de Estado, el gobierno lo asumía este Lord Canciller, no con las formas que uno conoce hoy día, pero evidentemente usted comprenderá, Alejandro, que la administración del rey no estaba más en las manos de los Lord Canciller que del rey. El rey si dedicaba 2 o 3 horas a la labor de gobierno, las otras 5 la dedicaba a la casa, a los bailes, a los banquetes. La gran parte de la carga de gobierno la asumían los Lord Canciller. El Lord Canciller principal de Enrique VIII había sido el cardenal Wolsey, y que le encargó Enrique VIII, ya cuando se estaba dando la división que estábamos comentando, la cuestión del rey. Y la cuestión del rey era conseguir que el Papa aprobara un juicio de nulidad, es decir, que declarara nulo el matrimonio de Catalina con Enrique VIII. Yo siempre hago hincapié en esto porque hoy día en términos fáciles se habla del divorcio, pero Enrique VIII nunca pidió el divorcio. El divorcio no era concebible en la época. Es más, la Iglesia Anglicana, que es el fruto de toda esta división, recién consideró el divorcio el año 2002. O sea, no fue un divorcio, buscaba la nulidad, es decir, que este matrimonio nunca existió. Bueno, por supuesto, el cardenal Wolsey fracasa en esa gestión y Enrique VIII lo aparta. Con un término de vida muy triste, Alejandro. Me imagino usted lo que es ser cardenal, primado de la iglesia, Lord Canciller, y terminar totalmente desacreditado para uno y para otro lado, que en un momento a punto de morir, le preguntan qué siente el cardenal Wolsey. El cardenal dice, si hubiera servido, justo ante la muerte, si hubiera servido a Dios tan bien como servía a mi rey, en este momento no tendría miedo. Qué tremendo. Que es tremendo, pero te demuestra también hacia quién estaba más preocupado de la ciudad del hombre, de la ciudad de los hombres que la ciudad de Dios, claro. Cardenal Wolsey. Pero bueno, y en términos agustinianos. En términos agustinianos. Y en ese sentido, Enrique VIII le pide la renuncia y nombra a Tomás Moro, con un compromiso fundamental, que era no involucrarlo en la cuestión del rey. O sea, que va a estar a cargo de todo el reino, salvo
la materia de la nulidad. La cuestión de la nulidad. La cuestión de la nulidad. Era lo único. Pero también es imposible obviar que el hecho de que en medio de ese conflicto con la Iglesia Católica, Enrique VIII haya decidido nombrar un laico y no un cardenal por primera vez en la historia, es también un gesto político. Sin embargo, gracias a esa decisión de Enrique VIII, por primera vez en la historia de Inglaterra tuvo un Lord Canciller laico, que es bien importante porque Tomás Moro abrió camino a los laicos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cristiano y ciertamente a la santidad. Pero después, efectivamente, ¿tiene alguna vinculación con el tema de la nulidad, Tomás Moro? Sí, pasa, Alejandro, que como dicen, los fanáticos son gente que no quiere cambiar de opinión, pero tampoco quiere cambiar de tema, ¿cierto? Bueno, esto obsesionó a Enrique VIII. O sea, el tema de la nulidad, el tema de la sucesión, su embobamiento con Ana Bolena, que era una dama de honor de la reina, y su obsesión con casarse, obsesionó al rey a tal punto de que el único tema que le importaba era esto. Y en un momento Tomás Moro se da cuenta de que no hay posibilidad alguna que él quede al margen. Y favorecer esto, en su opinión, hubiese sido apoyar un juicio de nulidad del cual estaba más parte de la reina, o sea, decir que este matrimonio era completamente válido, desconocer la sucesión legítima, que es que Inglaterra sí tenía un heredero, lo que pasa es que esa heredera... Porque no había ley sálica. Porque no había ley sálica y por tanto es la princesa María. Y tercero, ciertamente que en algún momento esto podría haber llevado a algún quiebre con la iglesia. Tomás Moro, que no era tonto, se dio cuenta que ese camino ya era irreversible y prefiere renunciar. Con lo cual ya Tomás Moro empieza a dar una señal muy potente. Es renunciar al cargo. Renunciar al cargo del Lord Canciller de Inglaterra. Y decide renunciar dando una señal potente, Alejandro, ¿en qué sentido? De que la política no lo es todo. De que hay un momento en que vale la pena, que no vale la pena estar ahí. O sea, que con todas las ventajas que presumo yo que tenía el Palacio Real en ese momento, era mejor volver a la casa, el ejercicio privado, la profesión, dedicarse a su familia. Pero es evidente que para el rey no es indiferente que Tomás Moro se vaya. Para el rey no era indiferente por múltiples razones, no solo porque le renuncia a su Lord Canciller, sino que Tomás Moro no solo tenía un poder político, Tomás Moro tenía un poder moral. Tenía autoritas. Tomás Moro era el primer hombre, podríamos decir en términos romanos, era el primer hombre del reino. Al punto que cuando Carlos V visitó a Enrique VIII en Inglaterra, el que le da el discurso de bienvenida sin ser nada es Tomás Moro. Era el primus orator de Inglaterra. Él da la bienvenida a Carlos V. Él era su gran ayuda, su gran aliado, y al mismo tiempo, así como Enrique VIII dio una señal política al nombrar un laico, Tomás Moro también dio una señal política al renunciar. Y fue muy larga esa disputa entre el momento en que Moro decide presentar la renuncia y cuando se produce el quiebre final con el monarca. Tomás Moro te diría que nunca hubo un quiebre con el monarca, no sé qué te diría Tomás Moro, yo no soy ChatGPT. Ya, pero efectivamente Moro dice que él ha servido al rey hasta el final, hasta el último minuto. Yo Tomás Moro te diría que él nunca rompió con el rey. Muero sirviendo a su majestad al rey, pero Dios es primero. Esa es la frase con la que Tomás Moro se despidió de este mundo. Pero un poco para atrás, el Lord Canciller de Inglaterra, Tomás Moro, fue más bien breve, y más breve fue lo que él dudó de irse o no. O sea, yo admiro eso. O sea, no te diré que no dudó ni un minuto, pero cuando vio que esto era insostenible y que esto rompía con cosas que para él eran muy profundas y muy importantes, dijo, perfecto, yo hasta aquí llego. Y se va. Sin embargo, él sabía que era muy difícil que lo dejaran tranquilo. Y a lo largo de un par de años que Tomás Moro estuvo en la Torre de Londres detenido, en que Tomás Moro primero fue despojado de sus bienes, fue despedido, sus amigos lo empiezan a abandonar. No me adelantes porque vamos a ir a eso en la parte final. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos en unos segundos más en Historia, Libro y Bandera. Estamos conversando con Julio Izammit sobre su libro Tomás Moro, Ética Política y Justicia Social, y vamos a volver precisamente con el castigo final a Tomás Moro y lo que estaba preanunciando nuestro invitado. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más
en uss.cl. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos de vuelta con Julio Izammit en Historia, Libros y Banderas. Julio, te estabas adelantando, pero quiero ver por qué se le producen los problemas a Moro. ¿Cuál es la sanción que él recibe, la circunstancia y cómo se empieza a producir su decadencia cívica? Sí, esa decadencia, Alejandro, fue durísima. Yo le diría una decadencia integral porque perdió la plata, perdió los amigos, perdió sus bienes. Hay un momento muy duro en que tiene que despedir a sus criados, a todas las personas que trabajaban en la casa. Y les dice, pero no se preocupen, yo me voy a preocupar de reubicarlos a cada uno. Y su mujer, Alice, que es su segunda mujer, porque había enviudado muy tempranamente, le dice, ¿pero cómo? Le dice, es lo mínimo que podemos hacer por ellos. O sea, Tomás Moro tenía hasta esa responsabilidad de las personas que le son cercanas. Bueno, así como el ascenso social y político de Tomás Moro fue tan rápido y vertiginoso hasta la más alta cumbre del poder inglés, su caída también fue muy dura. O sea, no solamente abandona el cargo, sino que el resto de los que lo rodeaban, incluso gente de la nobleza, se da cuenta que el rey está indignado y por tanto se alejan de Moro. Y a los que no se alejaron, Tomás Moro se preocupó de alejarlos. Tomás Moro ¿Para que no sufrieran represalias? Para que no sufrieran represalias. Tomás Moro se dio cuenta de que la actitud del rey iba caminos tan a una conducta tiránica que yo dije una palabra en el bloque anterior, que estaba embobado, estaba enamorado de Ana Bolena, que lo cegó. O sea, claro, la serie de Tubo lo muestra de una manera mucho más íntima, más corporal. Yo te diría que era un tema que lo tenía trastornado la sucesión. O sea, había vivido tan duramente, especialmente su infancia, arrancando, qué sé yo, que todo el tema lo marcaba mucho. Bueno, Tomás Moro cae en desgracia, entre comillas, pierde amigos, los que no los pierde los hace que se pierdan, pierde sus bienes. Sin embargo, mantiene una tranquilidad que es impresionante desde el punto de vista familiar, del punto de vista de las comunidades con las que él vivía, o sea, pierde cosas y sigue viviendo muy, muy tranquilo. Sin embargo, el que no estaba tranquilo con este retiro de Moro era el rey. ¿Por qué? Porque como Tomás Moro era el primer hombre de Inglaterra, era la persona que decían, chuta, aquí todo el mundo está apoyando al rey, pero salvo Tomás Moro. Entonces, ¿por qué será? Entonces, ese solo hecho, esa sola duda te generaba un cuestionamiento de la decisión. Tanto es así, Alejandro, que Enrique VIII no solo se contentó con que una comisión ad hoc, o sea, hecha para esto, en Londres, Enrique VIII declarara la nulidad del matrimonio, o sea, mandar a Catalina Aragón a un convento, declarar que su hija era, entre comillas, bastarda y que no iba a ser heredera del trono, se casa con Ana Bolena, fuerza a que ese matrimonio sea reconocido. Tomás Moro está fuera de la corte, así no tenemos cómo saber si está a favor o en contra, que promueve que se apruebe una ley. Y que esa ley no solamente tiene que decir que reconocer la validez matrimonial del matrimonio de Enrique VIII y la nueva sucesión, especialmente ya cuando Ana Bolena tiene una hija que es Isabel, sino también, dada la división que se generó con Inglaterra, con el papado, la primacía de Enrique VIII sobre la iglesia. Porque aquí hay dos temas que se mezclan, Alejandro. Por un lado era el matrimonio, la nulidad del matrimonio, o más bien la validez del matrimonio de Enrique VIII con Catalina. Pero también la potestad y atribuciones del papado para poder declarar si ese matrimonio era nulo o no. Cuando el papado le dice que no a Enrique VIII dice perfecto, entonces nos separamos. Y en su cabeza, la verdadera iglesia católica es la iglesia de Inglaterra, y el que se aparta de la iglesia, en su opinión, es el papado. El mismo papado que él había defendido tan férreamente en su libro El defensor de los 7 sacramentos. Y se genera ese quiebre. ¿Y por qué ese quiebre es importante? Si vamos al primer bloque, Alejandro, usted dijo Europa, la cristiandad, la civilización, es que se rompe. Incluso cuando uno lee la breve historia de Inglaterra de Chesterton, que es extraordinaria, es deliciosa leerla, aparte que dice que, Enrique VIII, dice Chesterton, cuando rompe su matrimonio, no se dio cuenta, pero estaba rompiendo algo mucho más grande. Y en el fondo rompió la cristiandad. Lo que Enrique VIII nos hizo perder, dice Chesterton, era considerar a París un torreón, a Inglaterra un puerto, pero todo de la misma civilización, que era la cristiandad.
Y Enrique VIII, cada vez más con estas ínfulas totalitarias, no solo se contentó con hacer que la gente reconociera esto, sino después ya pidió el juramento. Y ahí ya Tomás Moro se vio en aprieto. Porque ahí Tomás Moro decide no jurar. Así es. ¿Cómo es esa situación? Tomás Moro, abogado, esto es una cosa que no se nos puede olvidar, es un muy buen abogado. Entonces Tomás Moro en un momento llega a la casa y la hija Marga le dice, acaban de proclamar este juramento, no podemos jurar, papá. Y Enrique VIII, y yo quiero hacer Tomás Moro, quiero hacer hincapié en esto. Tomás Moro dice, pero pásame el texto, porque quizás sí puedo jurar. O sea, y en una parte dice, Dios creó a los animales para mostrarnos su belleza, Dios creó esto, pero a los hombres les dio razón, dice Tomás Moro. A los hombres les dio razón. Entonces yo voy a ejercer mi razón para mantener mi cabeza unida a mi cuerpo el mayor tiempo posible. Y por tanto Tomás Moro agarra el texto y por desgracia se da cuenta que no puede jurarlo. Porque de jurarlo, más allá del matrimonio, que ya pasa a ser un tema secundario, rompe con la Iglesia Universal. Y frente a eso... La Iglesia Católica. Por la Iglesia Católica. Y frente a eso, opta por el camino de no jurar. Y por su no juramento es encarcelado en la Torre de Londres, donde es atormentado. Yo no te diría atormentado con tortura física, pero ciertamente psicológica. O sea, le mandaban a los hijos, a la señora, para que lo intentaran convencer. Ahora le sacaban los libros. Ahora la idea, efectivamente, yo veo, al menos la idea que yo me hice, es que quieren convencerlo que vuelva al carril correcto, por decirlo de alguna manera. No es que lo quieran perjudicar, entre comillas, sino que hoy lo necesitamos acá, es un hombre bueno. Es un hombre bueno. Un hombre bueno equivocado. Claro, un hombre bueno, confundido, equivocado, sí. Y además la familia pone todos esos argumentos que son tan prácticos pero tan contundentes, que es, pero papá, vuelve a la casa. O sea, incluso Margaret le dice algo así como, pero jura de palabra y en tu corazón piensa otra cosa. Claro. Y Tomás Moro le dice que es un juramento sino las palabras que le decimos al oído a Dios. Entonces yo no estoy dispuesto a jurar en ese sentido. Entonces, pero ojo que Tomás Moro no le mostró hoy día nosotros vemos toda su estrategia, pero esta estrategia él no fue explícito. Él tomó decisión, dijo, yo no juro. Ah, es que usted no se opone. No, yo he guardado silencio. ¿Usted se está oponiendo a la decisión o está atacándolo? No, yo no estoy haciendo nada, yo guardo silencio. Y eso fue fundamental porque de buena fe, y Tomás Moro así lo dice al final de su juicio, por guardar silencio de buena fe, nadie me puede matar. Porque solo en el hecho de que él jurara o se negara a jurar, algo iba a pasar. Si juraba, condenaba su alma, en su opinión. Y si no juraba, lo iban a cortar su cabeza, con lo cual perdía la vida. ¿Qué hizo Tomás Moro? Guardó silencio. ¿Pero qué pasó al final? Guardó silencio, lo enjuician, ese juicio Tomás Moro lo va afrontando bastante bien, hasta que sus persecutores ya no pudieron usar una causa noble en su contra, porque llevaron un testigo falso. Y Richard Pipes, que después llega a ser Lord Canciller también, es una persona que comete perjurio, es decir, que mintió un juicio bajo juramento y aseguró que Tomás Moro en el marco de la Torre de Londres le había dicho de que el Parlamento no era apto para establecer esta ley contra la Iglesia o el matrimonio, lo que era falso. Obviamente Richard Pipes fue beneficiado con un cargo en Gales, al punto que esto lo muestra muy bien la película Men for All Seasons, cuando le dice, chuta, ¿qué importa el alma para una persona? Y agarra el cargo de Pipes y le dice, pero por Gales. Por Gales Richard Pipes estuvo dispuesto a mentir, a hacer un perjuro. Y en un momento Tomás Moro le dice, lamento mucho más tu perjurio que mi condena. Y en ese momento Tomás Moro lo condenan. Le iban a dictar sentencia y dice, no, stop, yo guardé silencio. Ustedes tendrían que haberme interpretado mi silencio más como positivo que negativo, pero bueno, me condenaron. Dios sabe cómo, dice Tomás Moro. Entonces ahora diré lo que pienso. Y ese argumento final es contundente. ¿En qué sentido? Dice, ustedes no me están condenando ni por el acta de supremacía, ni por la facultad del Parlamento, me están condenando porque me opongo al matrimonio. Y segundo, porque me opongo a la separación con la Iglesia. Dice, santidad de la Iglesia o los privilegios de la Iglesia que están contenidos en la Carta Magna y también en el juramento del Rey. Y en ese momento ya Tomás Moro no hay vuelta atrás. O sea, no solamente es condenado, sino que también ya expuso lo que de verdad pensaba. Por cariño, esto es un cariño de la época, el rey lo salvó de las torturas que eran propias antes de la muerte por decapitación. Tomás Moro es arrastrado por las calles de Londres, que es bien interesante. Es una forma de humillación. Es una forma de humillación, pero no fue humillado. Nadie le tiró nada. Porque cuando uno ve unas películas, no sé, usted vio Corazón Valiente, cuando William Wallace lo llevan en medio de las calles de Inglaterra, el pobre le tiran de todo. A Tomás Moro nadie le tiró y la gente se persinaba
cuando pasaba Tomás Moro delante de ellos. Pero eso tiene que ver un poco con lo que fueron los últimos días o semanas de Moro en la Torre de Londres. Yo me leí un libro hace algunos años ya, que puede llamarse La Pasión de Cristo, de Tomás Moro, y es realmente impresionante. Porque uno ve la Pasión de Cristo, pero también ve la Pasión de Moro, y ve cómo transita hacia la vida eterna. Y yo diría que lo que más hizo Moro en sus últimas semanas de vida no es escribir cartas, es rezar. Lo segundo que más hizo es escribir cartas. ¿Es así? Así. Y lo que tiene también es que esa como sobreabundancia de interior fue la que expresó después en las cartas, no fue una cosa previa. Y yo creo también, Alejandro, que eso tiene que ver con la tranquilidad con la que afronta los últimos momentos de su vida. O sea, Tomás Moro sube de pie al cadalso, lo van a decapitar y el verdugo le pide perdón. O sea, así como diciendo, estoy obligado a esto. Y le dice, haz bien tu trabajo, te perdono desde ya y nos veremos en la vida eterna. O no, dice, no, Dios no castigará a aquel que me está acercando a mi destino. Y el sacerdote que está ahí le está tan seguro de eso, Tomás Moro, y le dice, por supuesto, porque el Señor no negará a quien va tan rápido hacia él. Qué notable. ¿Y qué se produjo después de la muerte de Tomás Moro? La muerte de Tomás Moro produjo una indignación en el sentido de la muerte de ese gran hombre, pero también la pérdida de un bastión opositor, entre comillas, a la acción tiránica de Enrique VIII. Yo creo que Enrique VIII no disfrutó ese día. Tomás Moro era su amigo. O sea, Enrique VIII había sufrido mucho por esa decisión, pero al mismo tiempo perdió entre comillas, un adversario. Tomás Moro jamás hubiese tolerado que alguien lo definiera como adversario del rey, ¿cierto? Por eso la frase que dijimos, muero sirviendo a su majestad el rey, pero Dios primero. Tiene una frase notable, Alejandro, dice, ser injustamente matado por obrar bien es un caso en que se puede perder la cabeza y aún así no sufrir daño alguno. O sea, Tomás Moro tiene clarito para dónde iba. O sea, mi alma no está sufriendo daño alguno. La cabeza de Tomás Moro se colgó de una pica, se puso una pica en la Torre de Londres, después su cuerpo fue separado. Sin embargo, su hija con su marido recuperaron la cabeza y tuvo sepultura. Yo pude ir a Londres hace algunos años y fui a la Torre de Londres. Lo único que quería ver era el lugar de Tomás Moro. Y muchas veces Tomás Moro, por desgracia, yo creo que era una figura mucho más universal que solamente católica. En ambientes católicos ciertamente muy promovido, desde el patrono, el santo de muchas facultades de derecho por su rol de abogado, para los políticos gobernantes, bueno, el patrono, el modelo a seguir, pero en el mundo anglosajón, especialmente Inglaterra, es menos... Tiene menos la fortaleza de esta perspectiva, pero yo creo que poco a poco se ha ido ampliando estos márgenes, al punto que el santoral católico no es el único que lo reconoce. Si tú tuvieras que decir 1, 2, hasta 3 legados de Tomás Moro, ¿cuáles serían? Bueno, aquí voy a llevar agua a mi molino, que tiene que ver con la política, pero primero Tomás Moro demostró la importancia de la política y que en ese camino no todas las micros sirven. Perfecto. Lo segundo, Alejandro, la importancia de la formación intelectual. Tomás Moro, esta frase de Erasmo Rotterdam, se mira Europa o el mundo con las ventanas más amplias de la época. O sea, estar muy bien formado intelectualmente. O sea, Tomás Moro tenía esa fortaleza intelectual y esa solidez moral que le permitió ser ese ejemplo imperecedero de coherencia moral. Y lo tercero, una cosa que a mí me impresiona mucho, cuando uno hoy día habla con cualquier político, te dice, chuta, es que no alcancé a llegar a la graduación de los niños porque tenía una sesión en el Congreso, no alcancé a acompañar a mi mujer no sé dónde porque tenía semana distrital, etcétera, etcétera. Tomás Moro demostró que no solo se puede ser un buen católico, un buen político, sino también un buen marido, un buen padre de familia. Y yo creo que esa articulación es quizás lo que lo hace tan seductor para todos nosotros. Tomás Moro, ética, política y justicia social. Pero no te va a ir sin recomendarnos algún libro, algo que estés leyendo, que hayas leído en algún minuto. Le preguntamos a todos nuestros invitados, recomendación de libros para la comunidad de Historia, Libro y Bandera, Julio. Chuta, Alejandro, hay muchos libros que uno podría recomendar, pero siempre usted lo he escuchado hablar de Andrew Roberts a propósito de un libro Winston Churchill. Extraordinario, la mejor biografía que me he leído. Pero ahora lo quiero hacer respecto a Napoleón. Me la compré y no la he leído. Andrew Roberts tiene una novela de Napoleón que yo estoy empezando. Veníamos conversando. ¿Biografía? Una biografía de Napoleón, que yo creo que vale la pena leer. El hombre más grande de Europa, entiendo que alguna vez le dijeron así. Así es, pues La Guerra y la Paz de Tolstoy le llaman el hombre más grande de Europa. Así es. Ya, Andrew Roberts, entonces la biografía sobre Napoleón es la recomendación de Julio Isabel. Julio,
te deseamos lo mejor en tus estudios en Chicago y muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias, Alejandro. Feliz de poder tener este contacto. 28 de octubre, aprovecho de mandar un saludo porque mañana 29 está de cumpleaños mi señora y mi hermana, así que por partida doble, un gran abrazo y espero que podamos celebrar como corresponde. La Trini y la Michelle. Así es. Saludos a ambas entonces por su cumpleaños. Muchas gracias, Alejandro. Que esté muy bien. Ustedes, por favor, no se vayan porque viene mi recomendación de libro, como cada semana en Historia, Libros y Bandera. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar un libro muy, muy notable. Un hombre para todas las horas, la correspondencia de Tomás Moro, 1499-1534. Tomás Moro fue un gran humanista, fue un abogado, un hombre culto, extraordinario, un servidor público, uno de los hombres más grandes de su tiempo, de la época del humanismo, de la ruptura de la cristiandad, en la Inglaterra de Enrique VIII, y tuvo una trágica muerte producto de las tensiones que hemos visto en este programa Historia, Libros y Bandera. Sin embargo, estas cartas muestran a un hombre profundo, cabal. Son cartas escritas a sus amigos, a Erasmo de Rotterdam, a su hija, a sus familiares en general. Y al final también podrán ver cartas al rey que provocó su muerte, precisamente Enrique VIII. Creo que es una gran manera para acercarse a la vida de uno de los hombres más notables de todos los tiempos. Un hombre para todas las horas, la correspondencia de Tomás Moro, publicado por Real. Es nuestra recomendación de esta semana en Historia, Libros y Banderas. Nos vemos en nuestro próximo programa.